paz y bien. Un saludo fraternal de vuestra hermana ermitaña Consuelo de Jesús Abandonado. Desde el Eremitorio El Pobre de Asís, en Cantabria, España, os doy una cordial bienvenida a nuestro programa La Voz Eremita, el cual surgió de una iniciativa del grupo Sanando Corazones y de la Iglesia Antigua Diversidad Cristiana. Entonces murió Débora, el ama de cría de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Génesis capítulo 35, versículo 8. Las Sagradas Escrituras nos hablan de dos Déboras. Una en tiempo de Barak, gobernó como profetisa a Israel. La otra fue el ama de cría de la familia patriarcal de Jacob. Me llamó mucho la atención el hecho de que esta ama de Rebeca sea mencionada en las Escrituras. Tenemos delante de nosotros la santa revelación de Dios. En este libro se nos habla del destino de cielos y tierra, y con todo cabe en el relato referirse a un ama de leche, o lo que viene a ser en nuestros días una nodriza, en tiempos patriarcales. En el versículo de introducción vimos que se le puso el nombre de Alon Bakut a la encina, bajo la cual fue sepultada Débora. Dicho nombre significa encina del llanto. Se supone que Débora serviría durante muchos años en la casa. Cuando murió, Jacob ya había regresado con su esposa y los suyos, de Padán Aram a Canaán. Había plantado sus tiendas en Betel. Sus hijos ya eran adultos. Él tendría unos 60 y pico de años para ese tiempo, y Débora sería una anciana de 80 a 90. Detengámonos a observar la consideración que se tiene a esta antigua sierva en la casa de Jacob. Isaac y Rebeca se la habrían dado a Jacob cuando la familia de éste empezó a aumentar. Probablemente en la casa de Jacob habría cuidado a José y a Dina. Se había quedado con la familia. Todos la tratarían con cariño y se sentirían apegados a ella. Cuando finalmente hubo llegado su última hora, toda la familia está presente en su entierro. Jacob y los suyos la acompañaron a su última morada con lágrimas en los ojos, según vemos en el nombre dado al lugar. Hoy en día nos hemos librado de la esclavitud. Bueno, desgraciadamente no del todo. Obsérvese, sin embargo, que incluso en aquellos tiempos Dios inspiraba con su gracia una fe que convertía esta maldición en una bendición, puesto que las cadenas de la esclavitud podían convertirse en eslabones de amor. Débora en hebreo significa abeja, un nombre apropiado para una sirvienta, un símbolo de actividad, diligencia, tesón, porque la gracia de Dios convirtió a Débora en una sierva querida y fiel. ¿No debería ser en el día de hoy un ejemplo para muchos cristianos, cristianas, que día tras día se esfuerzan en agradar a Dios buscando tan solo una recompensa? En el caso de esta sirvienta, Dios inspira en ella un tierno afecto hacia Jacob, Lea, Raquel y los demás, afecto que es correspondido. No solo quieren que se les sirva, sino que también aprecian y agradecen los servicios prestados. Débora pasa a ser un miembro más de la familia. Su muerte la sienten como la pérdida de un ser muy querido, cercano y entrañable. Muchos siglos después, el apóstol Pablo, escribiendo a los cristianos de Éfeso, les dice: el amo debe tratar al esclavo con justicia y equidad, recordando que él también tiene el mismo Señor en el cielo, que no hace distinción de personas. Efesios capítulo 6, versículo 9. Actualmente casi no existe la esclavitud tal como lo era en la antigüedad, pero sí existen relaciones en las que otros seres humanos llegan a ser tratados como objetos, tanto dentro de la familia como en el matrimonio y en el mundo laboral.
Se les saca todo el provecho, se les exprime al máximo y luego se les abandona a su suerte y se les olvida como si jamás hubieran existido. Los jefes y patrones dicen: pondremos a otro o a otra en su lugar. Será por desempleados, mientras planean pagar menos y exigir más a aquel o aquella que ocupe el puesto vacante. Cuando una persona deja de ser útil, aunque sea un padre o una madre, se convierten en un estorbo. Entonces se la arrincona, se le pone a un lado. Ocurre muy a menudo, casi se ha convertido en una costumbre en nuestros días. No hay más que ir a visitar los asilos de toda la vida, a los que la sociedad les ha cambiado el nombre por el de residencias de ancianos o de la tercera edad, que suena mejor a los oídos, pensando tal vez que así amortiguarán la voz de sus conciencias. Estuve trabajando varios años en residencias y vi de primera mano el sufrimiento, la amargura y el sentimiento de abandono que cargaban la mayoría de aquellas personas en sus corazones rotos. Muchas de ellas morían de pena al poco tiempo de ser ingresadas. Algunas eran depositadas allí por sus familiares como si fueran simples paquetes. Se despedían y no se les volvía a ver por allí hasta el día en que se les llamaba para anunciarles el fallecimiento de su familiar. Alguno de ellos venía acompañado por los empleados de la funeraria y se llevaban el cuerpo. Quizá consideréis, queridas oyentes, que estoy hablando con mucha crudeza, y puede que así sea, pero tal como lo siento, lo expreso. Hay que hablarlo, puesto que son hechos que forman parte de la vida misma, de nuestra realidad actual, y tenemos que reconocerlo e intentar cambiarlo, no esconderlo, no desentendernos. Esperad que aún no he acabado. Lo peor llega a continuación. ¿Sabéis? La realidad más cruda y dolorosa de asimilar es que muchos y muchas de los que se dicen cristianos o cristianas, muchos y muchas que frecuentan asiduamente las iglesias o templos, e incluso muchos y muchas que ostentan cargos y responsabilidades en estos lugares de culto, se comportan de la misma forma que lo hace esa parte de la sociedad egoísta e insensible. Y no hablo por hablar, o por lo que haya escuchado, que a decir verdad no es poco. Yo lo sufrí en mis propias carnes de varias formas aquí mencionadas, y a manos de diferentes miembros y dirigentes de iglesia. En esos momentos me dolió mucho, aparte de que me sentí traicionada y muy decepcionada. Aún así, no perdí la fe, no quise perderla. Todo lo contrario, me aferré con mucha más fuerza a Cristo, el único en que yo sabía que podía confiar y nunca me defraudaría. Desgraciadamente, muchas personas no reaccionan como lo hice yo. Les resulta muy difícil creer en el Dios justo, amable y compasivo del que habla su párroco, pastor, jefe o empleador, cuando sus actos manifiestan todo lo contrario. Este tipo de relación no ayuda al crecimiento de la fe, más bien la disminuye, y en el peor de los casos destruye la devoción del miembro de iglesia o del empleado. Tenemos que dar testimonio, y no solo a través de nuestras palabras. Reflejemos el carácter de Cristo en nosotros, en nuestras relaciones familiares, sociales, laborales. Solo así preservaremos e incluso aumentaremos la fe del que cree, y atraeremos al incrédulo a Cristo. El mundo necesita a Dios, necesita verlo, sentirlo, incluidos los que dicen no creer en Él. Estas personas sienten un vacío en su interior que necesitan llenar, pero no saben muy bien cómo ni con qué. Ayudémosles dándoles a conocer el auténtico carácter de Dios por medio de nuestro comportamiento. San Francisco de Asís decía: «Ten cuidado con tu vida. Tal vez ella sea la única predicación que algunas personas vayan a escuchar». También dijo:
La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos, y somos buenos predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Pero la frase que más me gusta, y con ella termino, es esta: predica el Evangelio en todo momento, y cuando sea necesario, usa palabras. Que el Señor te bendiga y siempre te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Que el Señor te mire con bondad y te conceda la paz. Amén.